lo que ha hecho la Corte en este último tiempo, impidiendo las reelecciones de gobernador en 2 provincias, por de pronto, en Tucumán y en San Juan, al son de que, según dice la Corte, existe un principio republicano que supone que no puede haber reelecciones indefinidas porque la alternancia en el poder hace al sistema republicano de gobierno. Obviamente, los que han sido perjudicados por esta decisión de la Corte, es decir, aquellos que pretendían su reelección en San Juan y en Tucumán, como así el gobierno nacional, que coincide ideológicamente con estos gobernadores que pretendían su reelección indefinida, han salido a criticar tremendamente la decisión de la Corte, diciendo que la Corte atenta contra el principio, contra la democracia y contra la república y contra el federalismo y contra todo lo que se te ocurra. En realidad, quienes atentan contra la Constitución son ellos, ¿no es cierto?, pretendiendo violar este principio. La pregunta sería, ¿la Constitución Nacional dice expresamente que se prohíben las reelecciones en las provincias? No, la Constitución no dice esto. Pero hay un principio establecido en el artículo 5º de la Constitución, ¿cierto?, que yo me voy a permitir leer, que dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Está clarito. Es decir, en un principio está clarito lo que dice. Cada provincia se puede dictar su constitución, pero en ningún caso las normas de esas constituciones provinciales pueden violar los principios que dimanan de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, al establecer que la Nación Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo republicano y federal, hacemos hincapié en lo de republicano en especial, implica, el hecho de tener república, implica que el poder no puede ser ni hereditario ni eterno, ni se puede haber reelecciones indefinidas, porque la alternancia hace a ese sistema republicano de gobierno. No lo dice expresamente la Constitución, pero surge de todas sus cláusulas, ¿cierto?, claramente, y sobre todo de la expresión del principio republicano de gobierno, que no se pueden perpetuar los gobernadores de las provincias por más que las constituciones provinciales avalen esas reelecciones, porque en ese caso esas constituciones provinciales estarían en contra de lo que dice expresamente la Constitución Nacional, a la que se deben ajustar en cuanto a sus principios, declaraciones y garantías. Entonces, si sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la garante última de la Constitución Nacional, vamos a concluir necesariamente que está legitimada para intervenir cuando los principios, declaraciones y garantías de esa Constitución son flagrantemente violadas por las constituciones provinciales o por los caudillos provinciales que pretenden una reelección indefinida. La Corte, quede claro lo que digo, está absolutamente habilitada para tomar intervención y declarar la inconstitucionalidad de esas eventuales normas provinciales que autorizan reelecciones indefinidas y intervenir para evitar estas reelecciones indefinidas. Es una facultad de la Corte, que, valga aclararlo, esto siempre conviene aclararlo, no obstante lo que digo, la Corte no puede intervenir de oficio. Claro, tiene que haber una denuncia. Tiene que haber una petición, una denuncia ante la Corte, una demanda ante la Corte, ¿no es cierto?, para que la Corte intervenga. Diciendo que se está violando la Constitución Nacional porque se ha hecho tal cosa con la Constitución provincial. La Corte nunca interviene de oficio, siempre interviene a petición de parte. Entonces, quien se siente perjudicado por estas reelecciones indefinidas puede acudir a la Corte y decir: señores, en tal provincia se está violando el principio republicano de gobierno pretendiendo la reelección indefinida de los gobernadores, ¿cierto? Entonces allí la Corte interviene y declara que sí, se está violando la Constitución. Es decir,
esta es la garantía que nos ofrece esta Corte de que se respeta el principio representativo, republicano y federal. Por más que digan el profesor de Derecho Alberto Fernández, ¿cierto?, que de Derecho sabe tanto como yo de física nuclear, por más que el señor Alberto Fernández diga que esto es una violación del principio de federalismo, esto no es así. Quienes violan la Constitución son aquellos gobernadores que pretenden perpetuarse en el poder. Y a mí se me viene a la mente, y lo habíamos hablado con vos, yo te había preguntado la otra vez, no al aire, sí. Gildo Infranc. Bueno. No había denuncia, ahora hay una. Ahora hay una denuncia. Yo te pregunto a vos, como a la semana aparece una denuncia. Sí. Ahora hay una denuncia. Sí. Paradójicamente me llama la atención algo, uno no conoce el fondo de cómo viene la denuncia, ¿no es cierto?, de lo de Fernández, pero me llama la atención porque la Corte, antes de resolver, tiene la obligación de hacer intervenir al Procurador General, ¿no es cierto?, que viene a ser el fiscal que interviene ante la Corte. Y el fiscal, en este caso el Procurador General, el doctor Casal, se ha expedido diciendo que no le corresponde a la Corte intervenir en el caso de Formosa. No sé por qué, no conozco el detalle. Me llama la atención teniendo en cuenta lo que ha pasado en San Juan, claro, y en como en un lugar sí, en otro no. Claro, no sé en qué difiere realmente. Claro, quizá tenga debe tener algún fundamento, pero desconozco el contenido del dictamen del procurador. De cualquier manera, te aclaro, la Corte está obligado, antes de resolver, a dar intervención al procurador, pero el dictamen del procurador no es obligatorio para la Corte. Es decir, que la Corte le da intervención, pero puede ignorar o contradecir el dictamen del Procurador General. Es decir, que está en manos de la Corte ahora resolver si le impide o no a Infran ser gobernador, más allá del dictamen del Procurador, que no se expidió en realidad diciendo Infran puede o no puede. Le niega facultades a la Corte para intervenir en el caso de Formosa. Desconozco por qué, ya te digo, uno no puede estar al tanto de todo lo que dicen los dictámenes, ¿no es cierto? Es lo que uno ha leído en los diarios y me llama simplemente la atención. Bueno, esperemos a ver qué resuelve la Corte en este tema, ¿no? Y la cintura política de los políticos, cuando se produce el primer golpe a la reelección, que fue en Santiago del Estero, sí, rápidamente el gobernador pone a la mujer. Exacto. Y bueno, tomando el buen ejemplo de Santiago del Estero, el gobernador de San Juan lo pone al hermano. Claro. Genial. Bueno, te da una idea del respeto que tienen estos gobernadores por el sistema republicano de gobierno, ¿no es cierto? Sí, agarramos camino de tierra enseguida, ¿viste? Son feudalismos que pretenden un gobierno hereditario, si se quiere, ¿no es cierto?, familiar y hereditario, en abierta contradicción con la alternancia en el poder y con el principio republicano de gobierno. Pero anda a hacerle entender a estos señores, ¿cierto?, que están violando el principio republicano de gobierno. Para ellos la Constitución no importa, la Constitución es un librito que sirve cuando les da la razón a ellos, y cuando no les da la razón no sirve absolutamente para nada. Vos sos un buen juez y lo favorecés. Exactamente. Ahora, si no lo favorecés, sos una porquería. Exactamente, así es la cosa, ¿no? Así que bueno, así estamos con esto, ¿eh? Perfecto. Y con esto vamos a dar por terminado lo de hoy, porque sería mucho más largo hablar de los, vamos a decir la palabra, los despelotes que hay dentro de cada coalición de gobierno, ¿cierto? Las mezquindades que hay de parte de los pseudo candidatos o de los supuestos candidatos, y a uno le duele pensar que más tarde o más temprano alguno de todos estos que se están peleando en los distintos espacios políticos va a ejercer la primera magistratura de la nación. Desgraciadamente va a ser así, pero bueno, es lo que tenemos.